Chao, queridos, chao, chao. Bueno, ¿cómo les va a todos? Esperen que desactivo en la sala de espera. Ya entró la comisión 8, ¿no es cierto? Sí. Voy a compartir la pantalla. Y por las dudas voy a abrir de vuelta el archivo. Denme un segundito, por favor. Acá está. Bien. Bueno, estuvimos en la última clase viendo matrices. Habíamos visto las definiciones de matrices y todo lo que tenía que ver con operaciones elementales, sumas entre matrices, producto por un escalar y productos entre matrices. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, profe, perfecto. Sí, Sí. bueno. Estuvimos dando todo eso que dijiste, sí. Perfecto. Y lo último que habíamos comentado era sobre matriz traspuesta y algunas propiedades de la matriz traspuesta. Bien, entonces, hoy lo que vamos a ver es lo que son las matrices escalonadas reducidas y algunas operaciones elementales para poder hallar las matrices escalonadas reducidas, para lo cual, déjenme ver, ¿estuvieron leyendo lo que son las matrices escalonadas reducidas? Si le soy sincero, profe, yo por lo menos estoy centrado en el examen. Bueno, pero no tienen que perder ese foco, porque si uno se centra mucho en el examen, esa es la macana, que corremos el examen y si uno se centra en el examen y posterga lo otro, después se acumula mucho y no nos dan los tiempos. ¿Esto no Sí, entra, por profe, eso. todo esto de matrices no entra en el examen? No. Hasta hipérbola entra en el examen. Tenía la duda, no, tenía la duda Claro, justamente sí. de eso. Vos me mandaste un mail, yo te lo respondí hoy. Me faltó responder algún mail que lo voy a responder en la semana. Estuve un poquito complicado estos días por un tema familiar. Pero los que me escribieron, aguárdenme que ya les voy a responder. El tema, en el parcial entra hasta hipérbola. Matrices no, matrices ya es de la segunda parte porque es todo lo que llamamos álgebra lineal. ¿Sí? Y en particular, lo que vamos a ver hoy, dentro de matrices, es la matriz escalonada reducida. A ver, ¿nadie leyó la definición de matriz escalonada reducida? ¿Se animan a hacerme algún comentario? Yo lo leí, profe. Bastante un poquito complicado me resultó, pero bueno, lo leí. Bueno, a ver. Acá están viendo en el PowerPoint 1, 2, 3 matrices, A, B y C. Bueno, hay 4 en realidad, la matriz I y la D. De esas 3 matrices, ¿cuál es escalonada reducida y cuál no? La primera puede ser, y 3. Esta. Sí, Esta es digo escalonada reducida. basándome en las condiciones, sí. Claro. Bien, esta es escalonada reducida. Y 3. Además, es la identidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, sí. Pero es escalonada reducida. ¿A qué se refiere que sea escalonada? Se refiere a que el primer número no nulo en cada fila vaya formando escalerita. En la identidad la escalera es perfecta. ¿Sí? El 1 y el 1 van en escalerita, vamos bajando un escalón en cada fila y nos corremos uno a la derecha. Sería la tercera condición, ¿no? Claro, en realidad sería que el primer elemento no nulo de cada fila es un 1, perdón. Acá fíjense, en cada fila, el primer elemento no nulo, acá es este, a ver si tengo para dibujar, sí. Acá es este, el primer no nulo es un 1. Acá también, acá también. En esta también se cumple, ¿no? En la C, que el primer elemento no nulo en cada fila es un 1. Sí. ¿Sí? En cambio, acá no. El primer elemento no nulo en cada fila, acá es un 1, pero acá no. Y la escalonada, lo que necesita para ser escalonada reducida, es que quede un 1 en cada fila. ¿Bien? Entonces, esa es la primera condición. Acá sí. El primer elemento no nulo es un 1.
Acá en la última fila no hay, pero no hay problema porque es una fila nula. La segunda condición es que si hay filas nulas, o sea, con todos los elementos nulos, estén abajo. Acá está abajo y acá está abajo. ¿Sí? La tercera condición es que a medida que voy bajando de fila, el elemento principal de cada fila esté a la derecha del elemento principal de la fila anterior. A ver, en la identidad se da perfecto. El elemento principal de fila 1, ¿en qué columna está? ¿En qué posición? 1-1. ¿Qué columna? La primera. Columna 1. ¿No es cierto? Para la fila 1, el elemento principal de fila es este. ¿En qué columna está? En la 1. Para la fila 2, el elemento principal de fila es La este. columna ¿En qué 2. columna está? Está en la 2. Está a la derecha del elemento principal de la Claro, fila 1. yo eso no, me quedó la duda si a la derecha quería decir a la derecha o en cualquier posición a la derecha. No, claro, es situado en un lugar a la derecha del anterior, porque están en distintas filas. O sea, en definitiva, fíjense, hay que hacer esto. Ahí va la escalerita. ¿Ven cómo se dibujan los escalones? Sí, sí, pero por eso, pero la D, por ejemplo, no sería, porque la D no está estrictamente a la derecha, está más lejos. ¿O Pero sí? es la derecha. A ver. Esa era la duda, no me quedaba claro. Bueno, el primer elemento de la fila 1 está en la columna 1. El elemento principal de fila 2 está a la derecha o a la izquierda del anterior. Está a la derecha. Está a 2 lugares corridos, pero está a la derecha. Sirve, Bien, bien. cumple. Así que esta también es una matriz escalonada. O sea, para que sean escalonadas, el elemento no nulo de cada fila tiene que estar en una columna a la derecha del elemento principal de la fila anterior. A veces el escalón tiene un peldaño de una sola columnita, como acá, acá, acá y acá. Y a veces no, acá tiene 2, pero no hay problema. Profe, Fíjense por acá. ejemplo, la B, o sea, la B sería si el resto de los elementos serían nulos, digo, porque escalonada cumple. A ver, escalonada es porque tengo acá, a ver, el elemento principal de cada fila no nulo es un 1, eso lo cumple. Que cada elemento principal de fila está a la derecha del elemento principal de la fila anterior, también lo cumple. Hasta ahí es escalonada. Y ahora le agregamos la última condición. ¿Qué me dice la última condición? A ver, un segundo, por La favor. columna tiene que ser nula. Un segundo, por favor, ¿Me permiten un segundito que tengo que avisarle una cosa a un familiar que tiene que ir a la clínica? Sí, profe, no hay problema. Sí, profe, Un segundo y tranqui. ya estoy con ustedes, No hay Discúlpenme. apuro. ¿Qué pasa? ¿La estoy en clase? Te escribí por Facebook toda la mañana. ¿Sí? No hace falta que vaya, porque al contrario, tu manera no te vaya a mandar. ¿Sí? Sí. Yo había dicho que venía de 2 a 4, pero Emilio va a ir a la clase. Así que ya olvídate, despreocúpate por él, ¿sí? Listo. No, porque más tarde después para que ya, hoy no vaya. Algo que vos tengas mucha pena de la vida. Si no, no vaya. ¿Sí? Bueno, acá estoy, discúlpenme. Entonces, habíamos visto que para que sea escalonada, reducida, en realidad algunos separan en una cosa es escalonada y otra cosa es reducida. Escalonada implica que el elemento principal de cada fila, que es el primer elemento no nulo, sea un 1 y esté a la derecha del elemento principal de la fila anterior. Hasta ahí esta cumple, esta también cumple, la C. Fíjense que la C tiene
un escalón largo, uno cortito, otro largo y otro cortito. No hay problema, sigue siendo escalonada. ¿Sí? Y le agregamos la última condición, que es, para que sea reducida, en cada columna en que hay un elemento principal de fila, por ejemplo acá, ven este 1 que está en la matriz C, fila 2, columna 3. Si en una columna hay un elemento principal de fila, todos los restantes elementos de esa columna tienen que ser nulos. Eso es para que sea reducida. O sea, el punto 4 es para que sea reducida. ¿Está bien? De estas matrices, ¿cuáles son reducidas? A ver, la I3 es reducida. Sí. Sí. Sí, perfecto. Porque fíjense, acá tengo un 1, todos ceros. Acá tengo un 1, todos ceros. Acá tengo un 1, todos ceros. ¿La D es reducida? Sí, también. También. Sí. Acá tengo un 1, todos ceros. Acá tengo un 1, todos ceros. Le hago un pequeño cambio a la D. Le convierto esto en un 8. Ya no. Sigue siendo. ¿Sigue siendo Sí. reducida? Sí. Sí. Porque en la columna en que no hay un elemento principal de fila, no me importa nada. Esta matriz, fíjense, es escalonada. El primer elemento no nulo de cada fila es un 1. Cada elemento principal de fila está a la derecha del anterior. Y en cada columna donde hay un elemento principal de fila, son todos ceros. O sea que esta es escalonada reducida. Vamos acá. ¿Esta es reducida? Sí. Sí, fíjense, tengo un 1, todos ceros. Tengo un 1 acá, todos ceros. Acá lo mismo y acá lo mismo. Esta, la B, Esa no. 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 Acá me falla este 1. Tendría que ser un 0. Acá me falla este 3. Tendría que ser un 0. Y acá me fallan el 5, el 5 y el 4. Tendrían que ser ceros. Esta es escalonada, pero no es reducida. Algunos autores de matemática usan las escalonadas, otros usan las escalonadas reducidas. Y esta no es escalonada porque el primer elemento no nulo no es un 1. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Escalonadas reducidas. En nuestros ejemplos son esta y esta. Si se fijan bien, el objetivo de la matriz escalonada reducida es parecerse lo más posible a la identidad. Lo que pasa es que a veces eso se logra cuando la matriz es cuadrada y no se anula ninguna fila, y a veces no se logra. Entonces, en matrices rectangulares nunca voy a poder terminar parecido a la igualdad, entonces escalonada reducida va a ser lo más parecido posible. ¿Qué es esto? Toda esta definición. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿cuándo una matriz es escalonada reducida? Sí, profe. Bueno, ¿por qué nos interesan las matrices escalonadas reducidas? Porque en los capítulos siguientes nosotros vamos a utilizar las matrices para resolver sistemas de ecuaciones. Y cada una de las filas de la matriz van a ser ecuaciones o van a ser los coeficientes de un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas. Fíjense la ventaja de que una matriz sea escalonada reducida y entonces en la última ecuación me aparezca por ahí una sola de las variables y la despejo enseguida. Ese es nuestro objetivo, hacia allá vamos. Entonces, cada vez que nosotros podamos tener una matriz que sea escalonada reducida, es mejor para algunos aspectos matemáticos de esa matriz. Bien, ahora, acá tengo tres matrices. ¿Alguna de estas matrices es escalonada reducida? La C. La C. No es reducida. No es reducida, muy bien. ¿Quién No me es molesta en la C? -3. El -3. Menos 3. Hay O que sea, asegurarlo. claro, la C tiene el elemento no nulo de cada fila. El primer elemento no nulo es un 1. Se disponen de manera escalonada, pero en cada columna que hay un elemento principal de fila, no hay todos ceros. Molesta este -3. Esta es escalonada o no, la B.
No, No, No. ¿Qué es lo que le falla? que el primer elemento de la fila no es un 1. Claro, tendría que ser un 1 acá y tengo un 3. Y esta es Que no está a la escalonada, derecha. No está a la derecha, está a la no izquierda. está a la derecha. O sea, fíjense, podría decir que el primer elemento no nulo de cada fila es un 1, eso está perfecto, pero el elemento principal de cada fila no se encuentra a la derecha del anterior. Acá, este sí está a la derecha del anterior, pero este no. Bien. Aunque cambie la matriz, ¿se les ocurre algún modo trabajando sobre filas, no sobre columnas, haciéndole cosas a las filas? ¿Qué podríamos hacerle, por ejemplo, a la primer matriz para convertirla en una matriz escalonada reducida? La primera Intercambiar matriz, los números. ¿Intercambiar los números o para eliminar la respetar fila. el concepto de fila? ¿Por qué no intercambio filas enteras? ¿Sí? ¿Qué les parece? Si Si se yo puede, intercambio adelante. la fila 2 y la fila 3, me queda así. ¿Estamos de Y ahí acuerdo? sí. Y ahí pasó a ser escalonada reducida. Ojo, ¿cómo se llama ahora esta matriz? Ya no es más la matriz A. Eso nos tiene que quedar bien claro. Pero, mediante un recurso, que en este caso fue intercambiar dos filas, logré encontrar una matriz que no es ella, pero que se parece mucho y que ahora sí es escalonada reducida. ¿Sí? ¿Y por qué intercambio dos filas? ¿Alguna vez trabajaron con sistemas de ecuaciones? Sí. Sí. Dos ecuaciones con dos incógnitas, por ejemplo. Sí. Sí, ¿no? ¿Pasa algo si yo agarro dos ecuaciones y pongo la segunda como primera y la primera como segunda? No pasa nada. No, La solución es la misma. La idea es esa. Como yo puedo intercambiar dos ecuaciones entre sí, yo puedo intercambiar dos filas entre sí en la matriz y muchas de las propiedades que a mí me interesan no van a cambiar. Entonces, en este caso me doy el permiso de intercambiar dos filas para encontrar una matriz que no es la misma, pero que es escalonada reducida. Vamos a decir que esta matriz es equivalente por filas a la primera matriz. ¿Qué le podríamos hacer a la segunda matriz para que sea escalonada reducida? Si el problema es este 3, y si a mí alguien me diera permiso para multiplicar alguna fila por un número, ¿qué podríamos hacer? Multiplicar la segunda fila por un tercio. Exacto. Entonces, si yo a la segunda fila la multiplico, puse un medio, pero es un tercio, perdón, ahí me equivoqué. Me queda esto. ¿Y por qué puedo multiplicar una fila por un número? Y por la misma idea que yo les contaba de los sistemas de ecuaciones. Si en un sistema de ecuaciones a una ecuación la multiplico entera por un número, ¿pasa algo? No pasa nada. La solución es la misma. Basado en esa idea, los matemáticos dijeron, bueno, entonces a una matriz yo le puedo multiplicar una fila por un número. Cambió la matriz. Ahora esta matriz ya no es la misma que esta. Pero, ¿qué ventaja tengo? Que bueno, que esta matriz ahora es escalonada reducida. Y este que sería el más difícil de todos. ¿Cómo hago para conseguir que ese 3 desaparezca? Si a mí alguien me dejara a una fila sumarle otra. ¿Vieron cuando ustedes agarraban dos ecuaciones y las sumaban entre sí porque capaz que una incógnita se eliminaba? En una claro, aparecía si X y en yo otra le sumo aparecía menos 0, X. 0, 3, 0, 3, 0, me va a quedar. Si le hago ¿qué cosa? Si le sumo una fila que sea 0, 3, 0. Por ejemplo, y Ya si no le. no, pero a ver, porque yo no le puedo sumar una fila que invente de cualquier lado, pero como esta fila tiene un 1, si le sumo esta segunda fila a la primera una vez, el menos 3 se convierte en 2. Si se la vuelvo a sumar, se convierte en 1. Si se la vuelvo a sumar, se convierte en 0. En vez de sumarle la segunda fila 3 veces, la multiplicamos por 3 y se la sumamos. ¿Qué les parece? Esa va a ser otra operación elemental sobre filas
que me va a servir a la fila 1, le sumo la fila 2 multiplicada por 3. ¿Y qué me va a quedar? Fíjense, 3 por 1, 3, más 3, más menos 3, perdón, 0. 3 por 2, 6, más 0, 6. Y 3 por 0, 0, más 1, queda el 1. Fíjense cómo estas tres matrices, mediante estos tres recursos, que son tres operaciones sobre filas diferentes, consiguieron encontrar una matriz equivalente a ellas, que es escalonada reducida, que ya no es la misma matriz, en los tres casos la matriz cambió, pero que tiene mucho que ver con la anterior. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas que yo les acabo de mostrar son las tres operaciones elementales sobre filas que se definen, que son intercambiar dos filas entre sí, multiplicar una fila por un número que no sea 0, o, esperen que ya que estamos, porque si no esto queda, si no, no se entiende el ejemplo. Este es un 3. Entonces, intercambiar dos filas entre sí, multiplicar una fila por un número, o agarrar una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra. ¿Sí? A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. Esas tres operaciones se van a llamar operaciones elementales sobre fila. Y van a servir para que a una matriz que no es escalonada reducida, convertirla en escalonada reducida. ¿Sí? Acá están las tres operaciones que ustedes leyeron en el apunte, que se llaman operaciones elementales sobre filas. También existen estas mismas operaciones sobre columnas, pero a nosotros no nos interesan. Y que son así. La primera operación elemental es multiplicar una fila por un escalar. Y se anota así. A la fila iésima la multiplico por k y la reemplazo. O sea, la reemplazo por ella misma multiplicada por k. Después, la otra operación elemental es a una fila sumarle otra fila multiplicada por un número, no nulo. Y la tercera operación elemental es intercambiar dos filas entre sí. Y lo que tenemos que tener bien claro, ¿para qué me sirvió la operación intercambiar filas? Para que te quede la matriz escalonada. Claro, para escalonar. Para tratar de ordenar los elementos principales de fila. Entonces, la operación intercambiar filas está relacionada con lograr los elementos principales de fila. Después, multiplicar por un número, también para lograr que el elemento principal de fila sea un 1. O sea que estas dos operaciones, intercambiar filas y multiplicar filas por un número, están relacionadas con lograr el elemento principal de cada fila. En cambio, a una fila, sumarle otra fila multiplicada por un número, ¿con qué estuvo relacionado? Esta con elemento principal de fila. ¿Y esta con qué estuvo relacionada? Con lograr ceros sobre la columna del elemento principal de fila, o sea, con hacerla reducida. Esto es importante porque cuando nosotros tratemos de encontrar matrices escalonadas reducidas mediante operaciones elementales, no es cuestión de mandar operaciones elementales a lo loco, sino de ir pensándolas para qué sirven. Eso está escrito acá. El objetivo de las operaciones elementales es la 1, que es multiplicar por un número, y la 3, que es permutar, es lograr el elemento principal de cada fila. En cambio, la 2, que es sumarle a cada fila otra multiplicada por un número, es producir ceros en la columna de cada elemento, o sea, hacerla reducida. ¿Bien? Si tenemos bien claro para qué sirve cada operación elemental, luego es muy sencillo, a partir de una matriz, encontrar la matriz escalonada reducida equivalente. O sea, esto está puesto acá en la definición.
cuando una matriz se encuentra a partir de otra mediante operaciones elementales sobre filas, las matrices se llaman equivalentes entre sí, equivalentes por filas. Entonces, si yo tengo esta matriz y quiero encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, ¿qué hago? Siempre hay que ir trabajando. Para armar una matriz escalonada reducida, hay que ir trabajando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea, así y así. En realidad, lo primero que hago es lograr el elemento principal de fila 1. Y todos ceros en su columna. Luego, lograr el elemento principal de fila 2. Y todos ceros en su columna. Luego, el elemento principal de fila 3 y todos ceros en su columna. Esto significa este diagrama. Entonces, vamos acá. Vamos a tratar de encontrar un elemento principal en la fila 1. Lo más a la izquierda posible. ¿Cómo? ¿Puedo multiplicar por un medio de la fila 1? Puedo multiplicar por un medio, es una operación válida. ¿Y por qué multiplico por un medio? Porque eso me va a permitir, ¿qué cosa? El primer elemento número sea principal. 1. Claro, y que sea acá, porque alguien me podría decir, puedo multiplicar por un cuarto, pero no me sirve que el elemento principal esté acá. Lo necesito acá, lo más a la izquierda posible. O sea, si yo quiero llegar a una matriz escalonada, así, necesito que el primer elemento principal en la fila 1 esté lo más a la izquierda posible. El ideal es en la columna 1. Entonces, ahí, multiplico por un medio. Uso la notación que decía la definición anterior. A la fila 1 la reemplazo por la fila 1 multiplicada por un medio. Y multiplicar la fila por un medio significa cada elemento de esa fila multiplicarlo por un medio. 2 por un medio, 1. 4 por un medio, 2. 6 por un medio, 3. Bien. Y ya logramos el elemento principal en la fila 1, situado lo más a la izquierda posible. Ahora, ¿qué necesitamos? Que el 2 sea 0, el de abajo. Claro, no me paso a buscar el elemento principal en la fila 2. Primero hago todos ceros en la columna de ese elemento principal. Para lo cual necesito que el 2 se convierta en un 0. ¿Qué operación me sirve para que este 2 se convierta en un 0? Puedo hacer la fila 2 menos 2 por la fila 1. Claro, o sea, la operación es a una fila multiplicarla por un número y sumársela a otra. Y lo conveniente siempre es, como yo necesito acá un 0, tomo la fila que tiene el elemento principal, que en este caso es este, el 1, y lo multiplico por el opuesto de este. O sea, lo multiplico por menos 2 y se la sumo, que es lo mismo que me acabas de decir vos, Jessica, que es le resto la fila 1 multiplicada por 2. Entonces, fíjense, a la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1 por menos 2, más 2, 0. 2 por menos 2, menos 4, más 0, me da menos 4. 3 por menos 2, menos 6, más 1, me da menos 5. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos el elemento principal de fila 1 y toda su columna con ceros en las demás posiciones. Recién ahí, ahora me voy a buscar el elemento principal en fila 2. Situado a la derecha de este, obvio porque yo ya le puse un 0 acá, y lo más cercano posible. Entonces, en este caso, ¿dónde podría tener un elemento principal de fila 2? ¿Y qué tengo que hacer para ello? Intercambiar Columna fila dos, no se fila puede, dos. así que multiplicar. Siempre, claro. Las dos operaciones son intercambiar filas y multiplicar. Y está muy bien, como me dijeron recién, que
intercambiar filas, no puedo, no me sirve, no tengo con quién intercambiar, porque la 1 que ya la trabajé no la toco más. Entonces, lo único que me queda es multiplicar. ¿Y por quién multiplicaría la fila 2? Por menos un cuarto. Por menos un cuarto, muy bien. Entonces a la fila 2 la multiplico por menos un cuarto y la reemplazo. ¿Y qué me queda? 0 por menos un cuarto, 0. Menos un cuarto por menos un cuarto, 1. Menos 5 por menos un cuarto, 5 cuartos. Y ahí logramos el elemento principal en fila 2. El siguiente paso, ¿cuál es? El El 2 resto de sea los 0. elementos. Eliminar este 2, ¿no es cierto? Conseguir que en la columna que tengo el elemento principal de fila 2, todos los restantes elementos sean 0. Para eso, ¿qué operación elemental sobre fila me sirve? Hacer la fila 1 menos 2 veces la fila 2. ¿O no se puede así? ¿Cómo? No escuché. Hacer la fila 1 menos 2 veces la fila 2, ¿no se puede hacer? Claro, sí, se puede. Se puede. Siempre, fíjense, si yo quiero convertir este número en un 0, a esta fila le tengo que sumar otra fila multiplicada por algo. Y siempre lo que voy a hacer es tomar la fila en donde está el elemento principal. Acá no me queda otra, porque tengo nada más que 2 filas. Pero si hubiera más filas abajo, siempre voy a tomar la fila que tiene el elemento principal en la columna en que estoy trabajando. En este caso es la 2. Bueno, a esta fila la multiplico por menos 2, para que me dé el opuesto de este, y se la sumo. A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2. ¿Qué consigo? Fíjense que el 1 por menos 2 me da menos 2. Más 2, 0. Este que está en la fila que yo ya había logrado un elemento, en la columna, perdón, que yo ya había logrado un elemento principal y todos ceros, no cambia. ¿Por qué? Porque como tiene todos ceros a la izquierda del 1, lo multiplique por lo que lo multiplique, en este caso menos 2 por 0, 0. Se lo sumo al 1, sigue dando un 1. Eso es lo bueno, que de acá para la izquierda ya no cambia. Siempre y cuando yo haya tomado la fila que tiene el elemento principal en que estoy trabajando, multiplicada por un número y se la sume a otra. Entonces, 0 por menos 2, 0, no cambia. 1 por menos 2, más 2, 0. Y 5 cuartos por menos 2 me da menos 5 medios. Más 3 me da 1 medio. ¿Bien? ¿Hasta acá llegamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Por ahora todo bien, profe. Esta matriz a la que llegamos, ¿ya es escalonada reducida? Sí. Sí. Fíjense, el primer elemento no nulo de cada fila es un 1. Están en escalerita, cada elemento principal de cada fila está a la derecha del anterior. Y en cada columna que tiene un elemento principal de fila, los restantes elementos son 0. Esta matriz es una matriz escalonada reducida, que no es la matriz A, pero es equivalente por filas a la matriz A. Y hay un teorema, no me acuerdo si viene acá. No lo tengo escrito acá, pero cada matriz es equivalente a una matriz escalonada reducida, y esa matriz escalonada reducida es única. O sea, la única matriz escalonada reducida equivalente a la matriz A es esta, no hay otra. Por más que ustedes hagan distintas operaciones, van a llegar a lo mismo, si llegan a la escalonada reducida. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Es muy importante lo que les mencionaba, por eso quiero copiarme ahora un ejemplito. Cuando llegué acá.
yo les dije que las operaciones intercambio de filas y multiplicar una fila por un número sirven para lograr elementos principales de fila. Y las operaciones sumarle a una fila otra multiplicada por un número sirven para lograr todos ceros en la columna del elemento principal de fila. En esta matriz, para lograr el elemento principal en la fila 2, ¿qué tuvimos que hacer? Multiplicar por un escalar. Multiplicar por un escalar, que en este caso fue menos un cuarto. Ahora, supónganse que yo hubiera tenido 0, 0 acá, un 3 acá y un 2 acá. Y acá hubiera tenido un 0. Una matriz de 3 por 3. ¿Cómo hacíamos para encontrar el elemento principal en la fila 2? Primero había que reordenarla. Cambiar Claro. la fila No se 3 por la fila puede. 2. Bien. ¿Por qué no puedo multiplicar la fila 2 por menos un quinto? Porque no sería escalonada. Claro, porque Podés, pero no te va a dar. si yo multiplico acá por menos un quinto, me va a quedar un 1 acá. Bárbaro, el elemento principal va a estar en la columna 3. Pero lo más probable es que acá después me quede un elemento principal en la columna 2 y no cumple con ser escalonada. Entonces, en este caso, recurro primero al intercambio de fila 2 y 3, por eso digo que esa operación también sirve para lograr los elementos principales de fila, y recién después multiplico por un tercio. ¿Bien? Y si en lugar de esto hubiera sido así, ¿qué hago ahí? Multiplico por 0. Multiplicar por No menos sé. 2 la tercera. Multiplico por menos 2 la tercera, ¿para qué? Yo necesito un elemento principal de fila en la fila 2. Los candidatos son el menos 5, convertirlo en un 1, o intercambiar con la fila 2, con la 3, pero no gano nada, porque sigo teniendo el elemento principal en la columna 3. Sumarle a la fila 2, sumarle la 1. Si a la fila 2 le sumo la 1, le fabricaste un 1 acá. Pero acordate que dijimos que sumarle a una fila otra multiplicada por un número no sirve para lograr elementos principales de fila. Solamente sirve para lograr ceros en la columna de un elemento principal. ¿Sí? Porque fíjate, pero está bien, o sea, porque estamos acá para ver qué conviene y qué no conviene. Si yo le sumo a la fila 2, la fila 1, esto que antes lo convertí en 0, ahora se lo convierto en un 1. Y empeoro. Entonces, nunca voy a usar la operación de a una fila sumársela a otra para encontrar elementos principales de fila. Siempre voy a usar multiplicar por una fila por un número o intercambio de fila. Acá lo que puedo hacer es multiplico por menos un quinto, pero no me voy a salvar de que el elemento principal de la fila 2 quede en la tercera columna. O podría intercambiar la fila 2 con la 3, pero no gano nada porque sigo con que el elemento principal de fila me va a quedar en la columna 3. ¿Está bien? O sea que esta matriz va a quedar escalonada, pero va a quedar con un escalón largo. Lo que sí podría ocurrir es que si yo acá tuviera un 1, alguien me dijera, en vez de multiplicar la fila 2 por menos un quinto, intercambiemos la 2 con la 3, que ya el 1 está convertido en 1. Eso sí es válido, no hay problema. ¿Se entiende cómo funciona la mecánica de las operaciones elementales para conseguir matrices escalonadas reducidas? ¿Sí? Bueno.
Seguimos acá. Este ya lo hicimos. Ahí tenemos la matriz escalonada reducida equivalente a mi matriz. Ahí tengo otro ejemplo. ¿Se animan a ir trabajándolo ustedes y me van diciendo? ¿Tienen hoja y papel? Copien esa matriz y díganme qué hay que hacer para conseguir o para arrancar con elemento principal en fila 1. Acuérdense, siempre avanzamos de arriba para abajo, fila por fila, ¿sí? Y de izquierda a derecha. O sea, siempre queremos conseguir el elemento principal en la fila 1 lo más a la izquierda posible. Luego el elemento principal en la fila 2 lo más a la izquierda posible y a la derecha del de fila 1. ¿Acá qué haríamos? Multiplicamos por 1/3 la fila 1. Primero daría Podemos vuelta las filas, que ya está hecha. Ah, es ¿Cómo? verdad, también. Yo primero cambiaría Bueno, las filas que ya están hechas. Están las dos opciones en este caso. Puedo multiplicar la fila 1 por 1/3 o puedo intercambiar fila 1 con fila 2 porque ya está hecha. Nos va a llevar al mismo resultado. Yo acá hice multiplicar la fila 1 por 1/3. ¿Sí? Y entonces cuando multiplico la fila 1 por 1/3 me queda así. 3 por 1/3, 1. 6 por 1/3, 2. Ya tengo el elemento principal en la fila 1 conseguido. Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscar que el resto de los elementos sean 0. Muy bien. No me voy a buscar el elemento principal de fila 2 todavía. Primero completo esa columna con todos ceros. Para que haya un 0 acá, ¿qué hago? Le resto la columna anterior, o sea, la fila. Fila 2 menos fila 1. Exacto. A la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 1, que es lo mismo que restársela, pero para cumplir como está definida la operación. Fila 2 más la fila 1 por menos 1. 1 por menos 1, menos 1, más 1, me queda 0. 2 por menos 1, menos 2, más 2, me queda 0. Después, La fila 3 menos 9 por fila 1. exacto, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 9. Y entonces me queda 1 por menos 9, más 9, 0. 2 por menos 9, menos 18, más 18, 0. Y me quedo así. ¿No se podría hacer, profe, la fila, o sea, multiplicarle la fila 2 a la fila 3? Párate. Acá, a la fila 2, multiplicarla por qué cosa. A la fila 3 multiplicarle a la fila 2, o sea, el resultado te va a quedar 0, 0 igual. No, pero esa no es ninguna operación elemental sobre filas, multiplicar dos filas entre sí. Yo puedo hacer tres cosas. Multiplicar una fila por un número que no sea 0. Por ejemplo, lo que dice acá. Multiplico una fila por 1/3. O multiplicar una fila por un número y sumarle eso a otra fila. Pero yo no puedo multiplicar término a término dos filas. Esa no existe. ¿Está bien? Y después la tercera operación es intercambiar dos filas entre sí. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, está bien, gracias. Bueno, entonces, fíjense que para lograr estos dos ceros, este 0 y este 0, yo a ambas filas les sumé la fila que tenía el elemento principal, que era la fila 1. A veces cuando estamos haciendo esto decimos que este es el pivote, porque estamos trabajando sobre este pivote. Le sumé esa fila multiplicada por un numerito. Y ese numerito resultó ser el opuesto del numerito que yo quería eliminar. ¿Por qué? Porque aprovechando que en la fila 1 el elemento ahí vale 1, acá,
Multiplicado por menos 1 me va a dar menos 1 y se va este. Y multiplicado por menos 9 me va a dar menos 9 y se va este. Esa es la mecánica siempre. A cada fila le voy a sumar la fila del pivote multiplicada por el número opuesto al elemento que yo quiero eliminar. Nuevamente, esta matriz es escalonada reducida, ¿no? El primer elemento no nulo en cada fila es un 1, es en la primera nada más porque las otras dos filas son todos nulos, y en la columna que tiene un elemento principal de fila, todos los demás elementos son ceros. ¿Está bien? Bueno, ahí, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. La matriz escalonada reducida equivalente me sirve para varias cosas. Una de ellas es calcular lo que se llama rango de una matriz, que tiene varias maneras de calcularse. Una de las maneras de calcularse es contar la cantidad de filas no nulas que tiene la matriz escalonada reducida equivalente. ¿Sí? Acá dice, se llama rango de una matriz al número de filas no nulas de la matriz escalonada reducida equivalente a ella. ¿Qué quiere decir? Me vengo al primer ejemplo. Quiero averiguar el rango de la matriz A. Me busco su matriz escalonada reducida equivalente. ¿Cuántas filas no nulas tiene? Ninguna. No nulas. 2. 2. Las dos filas son no nulas. Entonces el rango de la matriz A es 2. Ojo, acá también había dos filas no nulas. Pero eso no quiere decir que el rango sea 2 hasta que no llego a la escalonada reducida equivalente. Vamos a otro ejemplo. El de la matriz B de recién. Esta es la matriz B. Quiero averiguar el rango. Ella tiene tres filas no nulas. Pero el rango va a ser la cantidad de filas no nulas de su matriz escalonada reducida equivalente. Que la encontré acá. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 1. Una. Entonces el rango de la matriz B es 1. Ojo, porque este es un error muy común. Decir que el rango es la cantidad de filas no nulas. Es la cantidad de filas no nulas de su matriz escalonada reducida equivalente, no de ella. Salvo que ella ya sea escalonada reducida. Entonces ya el rango es la cantidad de filas no nulas de ella. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que puedo hacer calculando la matriz escalonada reducida equivalente es averiguar el rango de una matriz. Después vamos a ver otra manera de averiguar el rango también. En nuestro ejemplo, entonces, el rango de la matriz A era 2, porque su escalonada reducida equivalente tenía dos filas no nulas. Y se anota así, rango de A. A veces esto lo escriben con la letra Rho griega. El rango de la matriz B, a pesar de que ella tenía 3 filas no nulas, su matriz escalonada reducida equivalente tenía una sola fila no nula. Entonces su rango es 1. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bárbaro. Y una de las utilidades muy importantes es que si yo tengo una matriz cuadrada, una de las cosas que yo puedo querer hacer es averiguar si tiene inversa y encontrar la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una matriz cuadrada, cualquiera, mediante operaciones elementales, fíjense, tengo una matriz de orden n. Mediante operaciones elementales, puedo encontrar su matriz escalonada reducida equivalente, que la llamamos R por ser la reducida equivalente de esta. Si esta matriz era cuadrada, esta matriz, ¿cómo es? Raíz cuadrada. ¿De qué orden? ¿Cómo? ¿Cómo había dicho? Si esta matriz era cuadrada, supongamos que era de 3 por 3, ¿esta matriz de qué orden es? Igual. 3. También de 3 por 3. Perfecto. O sea, esta es una matriz cuadrada del mismo orden que esta. ¿Va a ser la identidad? No sabemos. ¿Por qué? Porque
Vamos a un ejemplo más acá. Capaz que la matriz escalonada reducida equivalente era la identidad, o capaz que no, capaz que era esta. ¿Vamos? No necesariamente la matriz escalonada reducida equivalente de 3×3 de una matriz de 3×3 original es la identidad. Puede que sí o puede que no. Bien, podría ser que me haya quedado así. Entonces, el teorema me dice que si dada una matriz cuadrada, su matriz escalonada reducida equivalente, tengo suerte y es la identidad de orden n, entonces la matriz A tiene inversa. Entonces fíjense el teorema. A tiene inversa o es invertible si solo si su matriz escalonada reducida equivalente es la identidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a mí me dan una matriz cuadrada de 3×3 y me preguntan, che, ¿tiene inversa esta matriz? Le busco la matriz escalonada reducida equivalente. Si llegué a la identidad, tiene inversa. Si no llegué a la identidad, supónganse que llegué a una matriz que es escalonada reducida equivalente, pero no es la identidad, no tiene inversa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, uno podría decir, che, mucho laburo llegar a la matriz escalonada reducida equivalente solamente para saber si tiene o no inversa. Lo bueno es que el teorema me dice además que la secuencia de operaciones elementales que transforma a la matriz A en la identidad, si esa misma secuencia, que va a ir acá, ¿no es cierto? Yo acá hago varias operaciones elementales. 1, 2, 3, 4, hasta que llego a la matriz escalonada reducida equivalente. Si llegué a la identidad, el teorema me dice, esa misma secuencia de operaciones elementales, que acá las puse con unas X, ¿no? Si se lo aplicás a la identidad, la misma secuencia, tal cual, te va a dar por resultado la matriz inversa de A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a algunos de los ejemplos anteriores. Esta no era cuadrada, pero imagínense que hubiera sido una matriz cuadrada. La secuencia de operaciones elementales para encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, ¿cuál es? ¿No son esos que hicimos ahí a la izquierda? Acá, esta, y esta. 4 operaciones elementales sobre fila. Esa misma secuencia, si esta hubiera sido cuadrada y si hubiera llegado a la identidad, esa misma secuencia, en ese mismo orden, se lo aplico a la identidad y encuentro la matriz inversa de A. ¿Sí? Entonces, yo lo único que tendría que hacer es, me vengo al ejemplo de acá. Si agarro una matriz cuadrada, le aplico una secuencia de operaciones elementales sobre filas y llegué a la escalonada reducida. ¿Es la identidad? Ah, buenísimo. Me anoté las operaciones que apliqué, se las aplico a la identidad y voy a encontrar la matriz inversa de A. ¿Bien? Pero vino alguien más práctico y dijo, no, pará, no hagas tanto laburo entonces. Cuando vas a hacer la secuencia de operaciones elementales, poné la matriz A y le vas a ir haciendo las operaciones abajo, esta, esta. Pero además, ponete la matriz identidad al lado y anda haciéndole las mismas operaciones. ¿Por qué? Porque de ese modo, si acá, cuando llegaste a la escalonada reducida equivalente de esta, las ponés las dos como si fueran una sola matriz. Si acá encontraste la identidad, entonces al lado vas a tener la matriz inversa. ¿Por qué?
Porque si le apliqué las mismas operaciones elementales a los dos lados, la secuencia de operaciones elementales que transformó a la matriz A en la identidad, transforma a la identidad en la matriz inversa. ¿Se entiende? Y nos ahorramos trabajo, porque ya lo vamos haciendo todo de un saque. Entonces, el método dice, vamos a calcularle la inversa, si existe, a esta matriz. Entonces, vamos a aplicarle operaciones elementales y vamos a ver si llegamos a la matriz escalonada reducida equivalente y es la identidad. Si es la identidad, entonces la que vamos a tener la misma secuencia de operaciones elementales transforma la identidad en la matriz inversa. Pero lo vamos haciendo todo junto. Entonces, se escriben así las matrices. Pongo la matriz A, hago una raya vertical para estar presente de que la de la izquierda es A y la de la derecha es la de identidad. Y ahora empiezo a hacer operaciones elementales sobre filas, tratando de convertir a esta matriz en su escalonada reducida equivalente. Y que esa matriz escalonada reducida equivalente, si llegó a ser la identidad, a la derecha voy a tener la inversa. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, arrancamos a ver si sale. ¿Cómo hago para encontrar la escalonada reducida equivalente? Acuérdense que es siempre de este lado que miro, ¿eh? Puedo invertir las filas o multiplicar la primera por un medio. Exacto, La fila 1 puedo. por fila 2 o multiplicar la primera. Bien, intercambiar dos filas, la 1 con la 2, así ya tengo un 1 acá. O puedo multiplicar a la fila 1 por un medio. No me acuerdo qué hice yo. Esperen que esto está como la mona. Un segundo. Esperen un segundito. Se me mezclaron dos PowerPoint. Ahí vamos, ¿se ve? Ahí tengo las dos matrices. Sí. Entonces, acá este ejemplo, no lo hice yo en realidad, lo fui tomando, creo que es el que está en el apunte este ejemplo. Lo que hace es multiplica la primera fila por un medio para lograr el elemento principal de fila 1 lo más a la izquierda posible, en este caso es en la columna 1. Pero guarda, como dijimos que la misma secuencia de operaciones que aplico sobre A y me lleva a la escalonada reducida, si la aplico sobre la inversa, me lleva a la identidad, perdón, si la aplico sobre la identidad, me lleva a la inversa, ya voy aplicando la misma operación de los dos lados. O sea, multiplico por un medio toda la fila. Entonces, 2 por un medio, 1. 3 por un medio, perdón, 6 por un medio, 3. Menos 4 por un medio, menos 2. Y acá, 1 por un medio, me queda un medio. ¿Sí? Entonces, voy aplicando la operación elemental sobre las dos filas, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Bien? Bueno, ahora, ya tengo el elemento principal de fila 1. ¿Cuál es el siguiente paso? El resto de los elementos sean nulos. Conseguir un 0 acá y un 0 acá. Para conseguir un 0 acá, ¿qué hago? Fila 2 menos fila 1. Muy bien. A la fila 2, en realidad sería, le sumo la fila 1 por el opuesto del numerito que es menos 1, que es lo mismo que decir, le resto la fila 1. Muy bien. Y siempre lo hago con la fila que tiene el pivote. Entonces, 1 menos 1, 0. 4 menos 3, perdón. Sí, 4 menos 3, 1. 1 menos menos 2, 3.
Y guarda acá. 0 menos 1/2 menos 1/2. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Fíjense cómo la matriz de la derecha ya empezó a cambiar y empezó a alejarse de la identidad, ¿no? Ya no es la identidad. ¿Y qué me va quedando? Y qué sé yo, cualquier cosa. Hasta que yo no llegue al final, no sé si encontré la inversa o no. ¿Bien? Ya tenemos un 0 acá. ¿El próximo paso cuál es? En la última fila, el primer elemento sea 0. Así que Sea 0. le sumo la primera fila multiplicada por -2. Exacto. Siempre la fila del pivote multiplicada por, como la fila del pivote va a tener un 1, es fácil. Multiplicada por el opuesto a él, que en este caso es -2. Acá está. Entonces, fíjense. 1 por -2, -2. Más 2, 0. 3 por -2, 6, -6. Más 6, 0. Es este 0. -2 por -2, -4. Más 1, perdón, -2 por -2, 4. Más 1, 5. -2 por 1/2, -1. Más 0, -1. 0 por -2, 0. Más 0, 0. 0 por -2, 0. Más 1, 1. ¿Está bien cómo quedó ahí? Recién ahí me quedó el elemento principal en fila 1, un 1. Y todos los elementos que están en la columna del elemento principal de fila 1 son ceros. ¿Está bien? Bueno. Paso siguiente. Tengo que hacer 0 al 3. Claro. Busco el elemento principal en fila 2. Ya lo tengo. Porque el primer elemento no nulo en la fila 2 ya es un 1. Si esto hubiera sido un 2, multiplicaba por 1/2, pero como ya es un 1, listo, queda ahí, sin problemas. ¿Ok? Entonces ahora necesito convertir en ceros todo lo que está en la columna. ¿Cómo hago para convertir este 3 en 0? A la fila 1. Sí. No, que diga el compañero, no hay problema. Cualquiera, no se peleen, de a uno. Vamos, Bueno, a ver a la quién- fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por -3. Por -3, muy bien, porque así -3 por 1 me queda 3 y al sumarse me da 0. A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por -3. Y entonces, ¿qué me queda? La 1 por -3, más 3, 0. 3 por -3, -9. -2, -11. -1/2 por -3, -3/2. Más 1/2, 2. A ver si digo bien. -3 por -1/2. No, perdón, -3 por -1/2, más 3/2. Más 1/2, 2. Ahí me había equivocado. -3 por 1, -3. Más 0, -3. Y -3 por 0, 0. Más 0, 0. Bien. Ya tengo elemento principal en fila 1. Elemento principal en fila 2. Todos ceros en la columna del elemento principal de fila 1. Todos ceros en la columna del elemento principal de fila 2. Y ahora vamos a tratar de encontrar un elemento principal en fila 3. Ahí es fácil, multiplico por un quinto. Es fácil, multiplico por un quinto. Me queda un quinto por un quinto, 1 por un quinto, 1. Menos 1 por un quinto, menos un quinto. 0 por un quinto, 0. 1 por un quinto, un quinto. Bien. Y ahora tenemos que convertir en ceros este elemento y este. Para lo cual, ¿qué le voy a hacer a cada una de estas dos filas? A la fila 1
le sumo la fila 3 multiplicada por menos 11 veces. Claro. En realidad, como n es menos 11, tomo lo opuesto, 11. A la fila 1 le sumo 11 por la fila 3. Así, fíjate, te queda 11 por una, 11. Menos 11, 0. Bien. Bien. Y a la fila 2 le voy a sumar la fila 3. Siempre le sumo la fila del pivote, multiplicada por menos 3, en este caso, que es su opuesto. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Y entonces, bueno, hay que hacer las cuentas. A ver, si quieren las repasamos. Fila 11, 3 por 11. Me da 11 por 1, 11. Menos 11, 0. 11 por menos un quinto me da menos 11 quintos. Más 2, qué sé yo, me da menos un quinto. Bueno, hay que hacer la cuenta con fracciones. 0 por 11, 0. Más menos 3, me queda menos 3. Un quinto por 11, 11 quintos. Más 0, 11 quintos. Ahí está, cortadito, pero está. Y lo mismo cuando multiplico por menos 3, me queda menos 3. Por 1 menos 3 más 3, 0. Menos un quinto por menos 3, 3 quintos. Más un medio, bueno, hay que hacer la cuenta. Parece que da un décimo. Menos 3 por 0, 0, más 1 me da 1. Menos 3 por un quinto, menos 3 quintos, más 0, menos 3 quintos. ¿Bien? Conclusión. ¿Llegué a la matriz escalonada reducida equivalente? Sí, y es la inversa. Sí. Sí, Y es la identidad, digo. claro. Acá ya no puedo seguir. Y además, tuve la suerte de que es la identidad. Que podría no haber sido, pero en este caso fue. Entonces, como esta es la identidad, el teorema dice, entonces A tiene inversa. Y además, la misma secuencia de operaciones elementales, que son estas. Esta operación, esta y estas dos, aplicadas sobre la identidad, me la convierten en la inversa. Como yo ya la fui aplicando, porque le puse la identidad al lado y le fui aplicando la misma secuencia, esta que tengo aquí al lado es la matriz inversa de A. ¿Sí? Y entonces ahí está una de las cosas más potentes del método de operaciones elementales sobre filas y encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, porque me permite calcular la inversa de una matriz. Les dejo para ustedes que practiquen. Si ustedes multiplican A por A a la menos 1, van a ver que les da la identidad. Si no les da la identidad, es porque nos equivocamos en alguna cuenta. Este ya está verificado porque lo tomé del apunte, así que este da bien. ¿Ok? ¿Qué podría haber sucedido? Imagínense, por ejemplo, que en este paso, cuando a la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1, acá me hubiera quedado un 0. Hubiéramos llegado acá con un 0. Y acá con un 0. ¿Hubiera llegado a una matriz escalonada reducida equivalente? Sí. No me paso nunca a buscar los elementos principales de fila del otro lado de la raya, ¿eh? Siempre trabajo acá. ¿Hubiera llegado a la matriz escalonada reducida equivalente de la matriz A? Sí. Pero no era la identidad. Como la matriz escalonada reducida equivalente es única, al no ser la identidad, quiere decir que A no tiene inversa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, no profe. siempre voy a tener inversa. Sí. Y en ese caso, alguien podría decir, che, y entonces, si esto llegó a la matriz escalonada reducida, supónganse que acá terminé con un 0, que no es la identidad. Entonces, ¿esta es la inversa o no es la inversa? No es la inversa. No es nada. ¿Y entonces qué? No tiene inversa. Chao, se acabó. No tiene inversa. Y entonces acá la duda es, y entonces toda esta secuencia de operaciones sobre la identidad la hice de gusto. Sí, es cierto.
Es el riesgo. Si no pongo acá esta matriz de identidad y lo dejo para después, es más dificultoso aplicarle a la identidad toda esta secuencia de operaciones secundarias. Vale la pena correr el riesgo y ya aplicar de una a las dos. Pero corro el riesgo de que si no tenía inversa, todo esto lo hice de gusto. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Bueno, y un punto que es muy importante, se puede ver acá. Fíjense que cuando paso de esta matriz con el elemento principal de fila a hacer ceros en su columna, acá está bien puesto de manifiesto que yo tomo